comentaba que ya se acerca nuestro examen. Yo les propongo que sea el próximo lunes. Si se dan cuenta, en el formato que les compartí, recuerdan, en la primera sesión y en el aula virtual, están las fechas programadas para la evaluación. Y ahí dice que la primera evaluación es el próximo 22. O sea, se cae el próximo 3 de junio. Estamos hablando del día miércoles de hoy en 8 días. Nada más que yo sugiero que sea el día lunes para tener oportunidad de revisar si el examen a lo mejor viene pues un poco complicado, a lo mejor no se prepararon tan bien, pudiéramos darle otra oportunidad. Entonces yo sugiero que entre más temprano lo hagamos, mejor, ¿sale? Entonces, el examen va a ser por ese canal. Yo les confirmaré si va a ser en el aula virtual y a lo mejor ustedes lo resuelvan ahí. O bien, como lo hacíamos en las asignaturas pasadas, les entrego el examen y ustedes tienen un determinado tiempo para entregármelo. Veré que es más fácil, veré que es más accesible porque a lo mejor no todos tengan el aula virtual a la mano, ¿no? Entonces, voy a meditar qué es lo mejor. Pero entonces ya quedamos. El próximo lunes es el examen. La hora se las estaré diciendo el día viernes. De todas maneras, tenemos clase el día viernes. Nada más que hoy terminamos este tema. Entonces, el examen vendría hasta lo que veamos el día de hoy. ¿Sale? Ya el día viernes empiezo campo eléctrico. Entonces, una vez empezando campo eléctrico, eso ya es la otra unidad. Entonces, creo que vamos muy bien. También el lunes mismo les doy la retroalimentación de las actividades que me entreguen hasta el día. Hacemos corte de actividades para la evaluación del día lunes, hasta el día de hoy. O sea, hoy que termino la unidad, la evaluación correspondiente a esta unidad, reviso las actividades hasta las generadas hoy. O sea, la que van a entregar el día viernes correspondiente a esta sesión. ¿Vale? Entonces van a ser 4 actividades, porque son 4 sesiones, 4 actividades, más lo que saquen en el examen, y eso es lo que los estaría evaluando, ¿sale? Vamos a empezar la sesión 4, el examen de magnetismo, el día de hoy, 27 de mayo. Y bueno, el orden del día es muy sencillo porque es el cierre del tema, Vamos a terminar de revisar lo que es ley de Coulomb en cargas puntuales, pero ahora vamos a enfocarnos en un sistema de 3 y 4 cargas puntuales, no lineales, ¿no? Y bueno, y al final, que les decía yo, fin de tema y primera evaluación, que son Entonces, vamos a analizar un último ejemplo de ley de Coulomb y con esto cierro la clase. Entonces, les pido que presten atención. Por si todavía quedan algunas dudas, podamos hacerlas ahorita. Me pueden interrumpir si no entienden algo. Dado el sistema de cargas de la figura, así como está este arreglo, determina el valor de la fuerza que experimenta, en este caso, la carga Q3, sabiendo que las 3 cargas se encuentran en el vacío, ¿no? Entonces, vean cómo se encuentran distribuidas. Son 3 cargas. Las 2 cargas bajo las cuales vamos a analizar la fuerza de interacción con esta tercera, pues son de carga opuesta, ¿no? Entonces, quiere decir que en todo momento la fuerza eléctrica que va a sentir la carga 3 con respecto a la carga 1 y a la 2, pues van a ser fuerzas de atracción. Sin embargo, para tratar de analizar el problema, para tratar de resolverlo, es bueno que antes de empezar a hacer los cálculos, tengamos en mente, pues, ciertas consideraciones. Bueno, primero los datos. La constante de Coulomb, que es la que vamos a necesitar, obviamente, 9 por 10 a la 9 newton, metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Y además necesitamos las distancias, si se dan cuenta, donde R es distancia. ¿Por qué necesitamos de distancia? Pues porque necesitamos, al momento de calcular la fuerza eléctrica, pues necesitamos la distancia a la cual estas partículas están separadas. Y algo interesante es que estas se encuentran perfectamente distribuidas en un triángulo equilátero, ¿no? Eso quiere decir que los catetos que componen a este triángulo son iguales y todos ellos miden 50 centímetros. En otras palabras, 0.5 metros. ¿Cuál es una de las primeras consideraciones que tenemos que tener acá en mente? Es que como estamos manejando unidades en el sistema internacional, newtons, como resultado de la fuerza eléctrica, siempre que establecemos newton es otra cosa más que kilogramo por metro cuadrado. Entonces, es una conversión. Y al hacer la conversión de newtons en términos de kilogramo metro cuadrado y segundo, kilogramo metro por segundo cuadrado, disculpen, esta conversión hace que tengamos que utilizar unidades en el mismo sistema internacional, metros, ¿no? Entonces, al
al utilizar los metros, si yo les pongo aquí centímetros, ¿no? O el problema marca milímetros, o el problema marca centímetros, es importante hacer la conversión y que todo esté en el Sistema Internacional de Unidades, en este caso, metros, ¿no? Si digo milicoulombs, acuérdense que siempre lo transformamos a coulombs, ¿no? Y utilizamos la notación científica de por 10 a la menos 6. Eso se me había pasado a comentarles, pero sí es importante que a la hora de hacer nuestros cálculos verifiquemos que estamos unificando todas las unidades para hacer los cálculos. Diré como acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos las 3 cargas y cada una pues me da un valor de 2 microcoulombs. Utilizo un prefijo que hace alusión a que es microcoulombs, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el cálculo hay que hacer la conversión de este prefijo a la notación adecuada. 2 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Y así poder utilizar ya el cálculo directo. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Bueno, recordemos que cuando se da un valor de la magnitud de la fuerza eléctrica, habíamos aprendido que eso es el módulo, ¿no? Y que eso es independiente de si es positiva o negativa, simplemente es un módulo. Esto tiene una fuerza de 300 newtons, pero eso no quiere decir que ya me está diciendo la dirección y el sentido. En realidad eso no, acuérdense que nos lo dice el ángulo, ¿no? Si, sobre todo si dicho vector fuerza se encuentra fuera de alguno de los dos ejes, X o Y. Bueno, entonces, para ya tomando en cuenta estas consideraciones, vamos a tratar de resolverlo. ¿Se acuerdan que les había comentado que una buena forma de tratar de abordar el problema es que nos centremos en la carga de interés, que en este caso es la carga Q3. Y creo que es más fácil si todos centramos el eje de coordenadas sobre esta carga y analizamos las demás. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, si yo trato de colocar un plano imaginario, un plano de coordenadas cartesiano imaginario sobre la partícula Q3. Quiere decir entonces que esta va a estar centrada en una coordenada 0,0, ¿no? Porque obviamente está en el origen. Y además, ya es quizá más fácil resolver hacia dónde rayos se mueven los vectores de cada una de las interacciones, de cada una de las fuerzas eléctricas, tomando esta consideración. Bueno, esa es una primera forma de tratar de resolver el problema. La segunda es que además tenemos que entender que las cargas se encuentran distribuidas en un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acuérdense que el triángulo equilátero es aquel que tiene en sus ángulos, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180, pero además que el triángulo equilátero, como tiene los mismos lados iguales, los ángulos internos son iguales, es decir, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 es de 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el ángulo que se está formando aquí en la esquina de este triángulo, el ángulo de aquí y el ángulo de acá es de 60 grados. Nos va a ayudar mucho para resolver el problema porque necesitamos desgraciadamente los grados para saber la componente final de la fuerza resultante. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que entender? A ver, si decido calcular primero la fuerza eléctrica de la carga Q1 con respecto a la carga Q3, que es la que nos interesa, si se dan cuenta, la fuerza, que es una fuerza de atracción, quiere decir que el vector de la fuerza de interacción 1, 3 es hacia abajo, hacia el eje de las Y negativas y hacia el eje de las X negativas, o sea que el sentido de la fuerza debe ser negativo, genera un ángulo, ¿ya se dieron cuenta? Pero ¿cómo voy a medir el ángulo? ¿Cómo se hace? ¿Qué ángulo utilizar? A ver, aquí aprendí que el ángulo a utilizar es de 60, pero si se dan cuenta, a la hora de trazar nuestro plano de coordenadas, en este caso centrando el origen, el ángulo se parte en dos, o sea, en vez de ser 60, que es todo esto, resulta ser que nada más es 30, que es este pedacito. Ahora, entonces, ¿cuál tomo en sí? ¿El de 30, el de 60? Ya me confundí. Bueno, siempre hay que establecer, cada vez que establezcamos vectores, cada vez que hagamos este tipo de cálculos, es bueno utilizar una referencia para no perdernos. Opinión personal, a mí se me hace más sencillo siempre unificar la medida sobre el eje X positivo, o sea, sobre la abscisa positiva que está acá. Y a partir de aquí mido cualquier ángulo, el que sea. Por ejemplo, si yo ya sé que el vector, que es la fuerza eléctrica que va de 1 a 3, está justamente aquí, porque tiene que ser justamente en esta dirección, porque es una atracción, ¿qué ángulo se está formando con respecto a mi referencia? Bueno, entonces, si yo fijo el ángulo que se está formando, vean, presten atención al ángulo que está pintado en verde, para que se haga alusión al vector que estoy analizando, que es la fuerza 1, 3. Si prestan atención y fijo el ángulo y parto midiendo ese ángulo desde este punto, desde el eje X positivo, y veo cuánto mide, pues me va a dar un valor de 240 grados. ¿Por qué 240? Bueno, recordemos que el ángulo que está en este pedacito es conocido y es de 30.
en la suposición del triángulo equilátero, recuerden, es de 30. Y sabemos que un ángulo rectángulo es de 90. Entonces aquí son 90, 90 son 180 y 180 más la diferencia de 90 menos 30, que son 60. Entonces es 90 más 60, 240. Entonces ese ángulo nos da de 240 y ya lo tenemos. Así lo fijé. Ahora, si quiero fijar el siguiente ángulo del otro vector, ¿cuál otro vector? Pues ahora de la interacción que existe entre la fuerza 2, 3, pues si se dan cuenta, ahora también este vector es una fuerza de atracción donde la partícula 3 va a irse hacia la partícula 2, ¿no? Y la dirección de este vector debe ser de este tipo. Entonces, ¿qué ángulo está formando? Bueno, otra vez, si tomo como referencia esta abscisa para calcular este ángulo, tengo que hacer exactamente lo mismo en todo el esquema, en todo el problema, porque si no estaríamos cometiendo un error. Entonces voy a hacer lo mismo, ahora fijo y ahora presten atención al ángulo en rojo. Y el ángulo que se estaría formando desde mi referencia hasta el siguiente vector es este. En términos numéricos, ¿cuánto corresponde? Bueno, otra vez, la distancia de ángulo, la distancia que existe de este eje con respecto al vector es de 30. Y sabemos que este mide 90, este pedazo mide 90 y este pedazo mide 90, pues eso nos da 300 grados, ¿vale? Entonces ya sé que un vector está 240 grados respecto al eje de coordenadas X y el otro a 300 grados bajo el mismo esquema de referencia. ¿Qué pasa si al final nos da un resultado negativo como ángulo? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes en sus clases de física, cuyo resultado vector, cuando estaban haciendo vectores, sobre todo en las fuerzas de tensión, ¿no? de los muelles, que les da un ángulo negativo. ¿Y cómo lo interpretan? Bueno, cuando se les da el ángulo negativo, una forma fácil de interpretarlo es que cuando nos vamos en el sentido, como les comentaba, del positivo al negativo, es decir, en contra del sentido horario, en contra de las manecillas del reloj, utilicemos valores positivos, 300 grados, 240, porque así es como se miden los ángulos, ¿no? Pero cuando les da negativo, es justamente lo opuesto. Partimos de nuestra referencia, pero ahora en sentido opuesto. Y cuando hacemos esto, entonces ya podemos hacer referencia a ángulos negativos. Oiga, profesor, ¿y no sería también posible que midamos nuestra referencia, pero ahora en sentido antihorario? Sí, sí es positivo y te debe dar exactamente el mismo resultado. El ángulo de aquí a este vector, por ejemplo, debería de ser de, si aquí es de 30, pues este debería ser de 60, pero es menos 60. Por lo tanto, el ángulo de menos 60 es equivalente o igual al ángulo de 300. Calculen un coseno o un seno ahorita y lo ven. Entonces, voy a continuar. Ahora vamos allá, ya una vez que, ahora ya vamos a tratar de, pues ya tratar de calcular las fuerzas. Una vez que ya establecimos nuestros criterios, ya entendimos nuestro sistema y ya tenemos nuestros grados correspondientes a la fuerza 1, 3 y a la fuerza 2, 3, pues ya podemos calcular las fuerzas independientes. Entonces vamos a hacerlo. Y a la hora de calcular las fuerzas independientes, bueno, pues tenemos que la fuerza 1, 3, acuérdense que cuando solamente estamos calculando el módulo, lo único que nos interesa es tener un valor de su magnitud, ¿no? Entonces, y acordamos que quizá uno de los métodos más fáciles de entender es si ignoramos el signo de la carga, aunque ya sabemos mentalmente que es una fuerza de atracción. Ok, entonces la fuerza 1,3, que es esta, pues va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga, ya sea la carga 1 o la carga 3, que en este caso puse la carga 1 primero, 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado, que es 0.5, ¿no? Equivalente a 50 centímetros al cuadrado. Esto nos da de 0.288 newtons, ¿no? Pero esta magnitud es positiva, sí, claro, pero indico el ángulo, con un ángulo de este verde de 240 grados. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como tengo que calcular una fuerza resultante y la fuerza resultante es, para calcular la fuerza resultante necesito conocer las componentes de la fuerza resultante Fx y Fy. Y sabemos que las fuerzas resultantes es la suma de las componentes individuales de cada una de las fuerzas. Entonces necesitamos desmenuzar la fuerza resultante 1,3 en sus componentes X y Y. Entonces, para hacerlo, pues simplemente para calcular la componente en X, habíamos acordado que es la magnitud misma de la fuerza 1,3, pero por el coseno del ángulo, porque es X, ¿no? Entonces es el coseno de 240. Y así lo hacemos con Y, idéntico, nada más que utilizando en vez de coseno, estamos utilizando seno. Y eso nos da un valor de, para Fx nos da de menos 0.144 newtons y para Y nos da de menos 0.249. Es lógico, bastante lógico, porque si se dan cuenta, el vector que está en verde, que es la fuerza 1, 3, va tanto del lado de la X negativa como de la Y negativa.
Por lo tanto, las componentes X y Y deben coincidir con el signo, ¿vale? Y sin necesidad de aquí utilizar un signo negativo en la magnitud, el mismo ángulo es el que nos orienta a donde rayos están. Bueno, ahora, al tratar de hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la fuerza 2, 3, esto es meramente sustitución de datos, como aquí había explicado, simplemente tener cuidado de no cometer errores de repetir las cargas. En este caso es 6, pues es 6 por 10 a la menos 6, con referencia a la carga de 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Dividido entre la distancia al cuadrado. Eso nos da aquí 0.864 newtons. Si se comparan las fuerzas, y les preguntara yo en el examen, ¿qué fuerza, cuál es la interacción más fuerza que siente la carga Q3 referente a las otras dos cargas? Bueno, la respuesta es que siente una mayor interacción, una mayor atracción por la carga 2, ¿no? Y la respuesta es lógica, si las distancias son constantes, pero el valor de la carga es mayor, obviamente la fuerza es mayor acá. Y si te dijera a qué distancia debería estar la carga Q2 para que sienta la misma fuerza equivalente con la carga Q1, bueno, pues entonces habría que compensar por la distancia. Cosas así van a venir en el examen. Ahora, ese valor nos da de 0.864 newtons, ¿no? Y obviamente eso se encuentra pues, a un ángulo de 300 grados. Nuevamente, hacemos el mismo análisis, pero ahora desmenuzamos la fuerza, desmenuzamos el vector por cada una de las componentes y entonces lo vamos a multiplicar al módulo de la fuerza por el ángulo, ¿no? Referente al coseno o al seno, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo, si es X o es Y. Si es X, bueno, nos da de 0.432 newtons y si es Y nos da de menos 0.7482 newtons. Es lógico, bastante lógico, porque a pesar de que el vector va hacia abajo, pero está sobre el eje de las X positivas y Y negativas, entonces la componente en X nos debe dar positivo y la componente Y nos debe dar negativo. Y así es como estamos, los resultados que estamos obteniendo sí son congruentes con la deducción inicial que tenía. Ahora lo que tenemos que hacer es que ya una vez que conozco las 4 componentes, 2 de la fuerza 1, 3 y 2 de la fuerza 2, 3, pues lo que necesito ahora es conocer las componentes de la fuerza resultante, ¿no? Y que son la base para conocer la fuerza resultante total que siente la carga Q3 en presencia de estas dos cargas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues es la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la fuerza resultante en su componente X, pues es la suma de las dos fuerzas de las componentes en X, tanto de la fuerza 1, 3 como de la fuerza 2, 3. Respetando los signos, aquí se respetan tal cual. Esto nos da de 0.284 newton. Quiere decir que el vector resultante está sobre este lado de la X. Y ahora, la fuerza resultante con respecto a la componente en Y, pues nos da hacemos una simple suma, ¿no? Y esto nos da de 0.9976 newtons negativos. Quiere decir que además la fuerza resultante ahora se encuentra sobre la Y negativa, sobre el lado de la Y negativa, ¿no? Entonces, ya sabemos que se encuentra en este cuadrante. Es lógico, ¿no? Porque habíamos deducido anteriormente que la fuerza que siente la carga 3 con respecto a la 2 es mayor que la carga es mayor con respecto a la fuerza que siente con la carga 2. Por lo tanto, la fuerza resultante debe estar más desplazada hacia la carga 2, ¿no? O sea, es más hacia el cuadrante correspondiente a la fuerza 1, 3. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo calculamos ya la magnitud o el módulo de la fuerza resultante? Pues no es otra cosa más que aquí me falta una raíz, disculpen, aquí una raíz. No es otra cosa más que la raíz, aquí es una raíz, repito, más que la raíz del cuadrado de las componentes tanto en X como en Y. Eso nos da de 1.02 newtons, ¿no? Pero ¿es positivo? Sí. Bueno, aquí acuérdense que simplemente nos interesa el módulo, la magnitud. Ya sabemos que quien me dice el sentido es el ángulo, ¿no? Entonces, por eso te lo vamos a calcular. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, pues el ángulo no es otra cosa más que la tangente a la menos 1. Acuérdense que la tangente es la función trigonométrica que relaciona al cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues es la componente en Y. ¿Quién es el cateto adyacente? La componente en X. Entonces, el cociente de estas dos componentes de la fuerza resultante, esta y esta, nos da, y luego por la tangente de la menos 1, pues ya podemos obtener directamente el ángulo. Pero ahora se dan cuenta que el ángulo nos da negativo, de menos 73.89. ¿Qué quiere decir? Que ahora entonces voy a medir el ángulo en sentido horario, ¿no? Opuesto a como yo había puesto mi sistema de referencia, pero parte de aquí mismo. Y bueno, si yo mido el ángulo de aquí hasta acá, esto me da de menos 73.89 grados. Es lógico porque el ángulo de 73.89 sí está dentro de este cuadrante. Recordemos que el ángulo rectángulo de este cuadrante es de 90 y este es 73. Entonces, efectivamente, la fuerza resultante debe estar en este cuadrante con la componente en X positiva y en Y negativa. ¿Vale? Con esto concluyo el último ejemplo que voy a explicar.